las 9 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la nueva hora, la segunda hora informativa de ampliación de noticias del día de hoy, domingo 19 de abril. Omar Mariluz, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Y ahora, Omar, vamos a conversar con especialistas médicos. Vamos a conversar con el doctor Francisco Parodi, médico geriatra, director del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y también con el doctor Juan Villena Vizcarra, que es médico infectólogo del Seguro Social, profesor principal de la Facultad de Infectología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Villena Vizcarra, buenos días, bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, estamos en plena cuarentena, estamos en la semana quinta, terminándola, y lo que conocemos de esta enfermedad todavía lo estamos procesando, pero una de las cosas que se replican en todos los lugares sobre esta enfermedad es que la población más vulnerable, la población más afectada, es la población adulta mayor, ¿no? Y sin embargo hay algunos casos en China mismo, en otros países, en el Perú, por ejemplo, ciudadano cajamarquino, a 90 años de edad, Valerio Santa Cruz, que estuvo hospitalizado en el Hospital 2 de Mayo, no requirió UCI, pero sí estuvo hospitalizado y se ha recuperado, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor Parodi, de lo ocurrido con este paciente? Bueno, lo que les puedo decir es que no todo adulto mayor que tiene COVID-19 se muere. Es más, la mayoría de los adultos mayores que tienen COVID-19 no se mueren, que muchos de los que se hospitalizan y entran a UCI salen bien, pero que indudablemente la mayor cantidad de muertes en el Perú, hasta el informe del 15, el 66% de las muertes por COVID-19 eran adultos mayores, y esto hacía que la letalidad en personas mayores sea 8 veces más que en personas adultas jóvenes. Sin embargo, sí. ¿Tenemos algunas cifras? O sea, aparte de esas correlaciones que se acaba de mencionar, ¿a partir de qué edad y qué porcentaje? De los que, por ejemplo, ingresan a UCI, adultos mayores, a partir de tal edad se recuperan, de los que requieren hospitalización, ¿cuántos se recuperan? Y de los infectados. Cifras nacionales de eso todavía no tenemos, ¿no? Si nos guiamos serían, el 80% es asintomático o tiene sintomatología leve. Del 15% que entra, un 5% requiere UCI, pero la mortalidad de adultos mayores en diferentes lugares ha estado entre el 80 y el 50%. Sí. De los que han entrado a UCI, y algunos sitios que han muerto en residencias geriátricas. Ese es otro de los grandes problemas. Los adultos mayores que quedan detrás de la puerta, hay adultos mayores que por su capacidad funcional habitual y su nivel de dependencia no entran a UCI, esos también tienen alto riesgo de fallecer, y algunos de los adultos mayores que han fallecido en residencia en España, por ejemplo, no se les ha hecho la prueba, entonces no han entrado a la estadística, ¿no? Sí. Ahora, doctor Villena, el grado de anticipación con el que se trata a un paciente con COVID-19 también ayuda para que éste pueda superar la enfermedad. Bueno, este es un tema que ahora se está curioseando en detalle, porque lógicamente es una enfermedad desconocida para todos nosotros. Nos hacía pensar que lo que teníamos que hacer es, viene un paciente con tos, fiebre, etcétera, el cual lo reconocemos, y decir, bueno, aun cuando no podemos hacerle la prueba, dado el momento en el que nos encontramos, que hay una pandemia y que los pacientes pudieran tener coronavirus, pensemos que es coronavirus y démosle el tratamiento de sostén que tenemos hasta el día de hoy, porque no conocemos algún tipo de tratamiento. Ese era el concepto original y todavía sigue siendo de cierta manera en el fondo, porque lo que está aprobado no es todo aquello que estamos empleando. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, ahora ya casi se liberó el uso de hidroxicloroquina y de acitromicina
Inicialmente decíamos que esto debía darse a los pacientes que estaban graves o que estaban a punto de entrar al ventilador. Hoy día se está recomendando un uso temprano. Es más, la teoría más o menos nos dice que los primeros días de la infección habría que atacar al virus con medicamentos que sean capaces de frenar la replicación del virus o el ingreso del virus al interior de la célula, ¿ok? Entonces, es una primera etapa. El paciente está recién empezando el cuadro clínico, tratamiento con, por ejemplo, hidroxicloroquina, acitromicina, que tendrán que ver fundamentalmente con el control de la viremia. También se está empleando en ese sentido. Doctor Villena, y eso que usted dice se está recomendando, ¿se está aplicando también en los hospitales públicos de nuestro país que tienen enfermos por coronavirus? Ciertamente que sí. Esto último que acabo de comentar, hidroxicloroquina y acitromicina, inclusive el Ministerio ya liberó y recomendó que se emplee en los pacientes con COVID-19. Hay otros fármacos que todavía no se está creando, pero que en el mundo se están haciendo una serie de investigaciones y hay más de 200 trabajos de investigación con diferentes fármacos, ¿sí? Y que muchos dependen del momento. Nosotros decíamos, un paciente con esta enfermedad, lo que sucede es que el virus se va a pegar a la célula alveolar, a la célula del pulmón propiamente dicho. Bueno, iba a decirle yo neumatocito, ese es el nombre que tiene la célula del pulmón. Porque allí está el receptor. En algún momento decíamos, cada uno de los virus y de los seres animalitos pequeños que nos ingresan a nuestro organismo, bacterias me refiero, tienen una forma de atacar diferentes organismos. Voy a decirle, el virus de la hepatitis ataca el hígado. El virus de la parotiditis, la parótida. Este virus, el coronavirus, fundamentalmente el pulmón, también el corazón y el intestino. ¿Y por qué sucede eso? Porque cada virus tiene no solamente preferencia por determinado tejido, sino porque tiene una llave en su superficie, llamémosle así, que le permite abrir una cerradura específica que hay en cada célula. El virus del VIH ataca los linfocitos T, así se llaman, nuestras células de defensa, porque en la superficie del linfocito T está la chapa, o sea, el receptor llamado CD4, así se llama, no interesa lo que estoy diciendo, que el concepto está en que ese virus tiene la llave de cada para ese receptor. Está claro. Entonces aquí, en este coronavirus, el receptor es el CEA2, o sea, una enzima convertidora de angiotensina, así es como se llama. Y nosotros repetíamos el concepto de que se produce la lesión en el pulmón, una neumonía severa y el paciente muere por la neumonía. Mire usted, viene transcurriendo el tiempo y ahora se observa que hay un proceso inflamatorio severísimo, un compromiso inclusive de los macrófagos, como una etapa, como una tormenta, y así se le llama, tormenta de citoquinas, que compromete el pulmón fundamentalmente y que puede llevar inclusive a procesos tromboembólicos, tanto por el proceso inflamatorio como por consumo del sistema de coagulación. Ustedes hacen un análisis de estos pacientes y tienen el dímero D, es un producto de degradación de la protrombina o de degradación de la coagulación, y nos dice que se está produciendo un fenómeno trombótico. ¿Qué le estoy diciendo? Que hoy día, en el proceso de investigación, la evaluación de necropsias que se han hecho en algunos pacientes, llegamos a algunas conclusiones. La primera, que hay una tormenta inflamatoria de citoquinas, por lo tanto hay que atacar este proceso, ¿ok? Ya hay algunos fármacos que se están empleando. Tenemos cómo atacar, cómo evitar esa tormenta de citoquinas. Tocilizumab es una de estas drogas, ¿ok? Un anticuerpo monoclonal que se emplea para este tipo de tormenta. ¿Está en nuestro mercado, está en nuestro sistema de salud? Se utiliza en pacientes con artritis reumatoide, en pacientes con lupus. O sea, es un fármaco que lo tenemos en Perú, ¿ok? Y que dicho sea de paso, tengo información que hace unos días se empleó en un paciente en Hospital Almenara. Lógicamente el resultado todavía no es evaluable, pero le fue bien al paciente hasta donde tengo información, ¿ok? Muy bien, sí. Quiere decir que ya estamos curioseando otro tipo de tratamiento. Y del mismo modo se plantea la anticoagulación en algunos casos en los que la trombosis sea predominante. La expresión
que la van a escuchar ustedes acá en instantes, la de CID, coagulopatía intravascular diseminada. Me gusta más, no es coagulación intravascular, me gusta más la expresión coagulopatía de consumo, porque estos pacientes pueden hacer trombosis o sangrado en los que hacen el CID. Y aquí pareciera ser que predominan los fenómenos trombóticos. No solamente en el pulmón, es interesante cómo han estado distribuyendo algunas fotografías de niños, inclusive con compromiso en los dedos, o sea, acral más que pulmonar ciertamente, pero si es que este proceso de trombosis que genera isquemia y cualquier otra condición se da realmente en estos pacientes en la magnitud que creemos ya que se está produciendo, entonces el tratamiento significaría, en buena cuenta, que los primeros días debe ser contra el virus y luego contra el proceso inflamatorio o contra el proceso trombótico que se está produciendo en los pacientes que están casi por entrada máxima. Interesantísimo el concepto que comparte con nosotros, ¿no? Los primeros días atacar rápido al virus con la hidroxicloroquina y la acitromicina, y luego ya atacar el proceso inflamatorio, la tormenta, evitar la tormenta de citoquinas. Pero doctor Villena, le voy a pedir que nos espere un momentito, tenemos que hacer una pausa, y doctor Parodi también, para que Omar retome también las preguntas aquí en Ampliación de Noticias. Ya volvemos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Si hay algo que en verdad nos identifica, es nuestra comida. Y cuando la preparamos en familia, lo disfrutamos aún más. Porque solo una gran familia conoce a otra. Saboreemos el gusto de estar juntos. SAO, uniendo familias. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, estamos contigo. Quédate en casa. De la mañana, Ricardo, seguimos en Ampliación de Noticias conversando con el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra, y el doctor Juan Villena Vizcarra, médico infectólogo, sobre la evolución de este virus. Y eso le quería preguntar, doctor Parodi, a nivel de un indicador clave que tiene que ver con la cantidad de muertos, y lo decía Ricardo más temprano, veíamos que el número de muertos en las últimas semanas había aumentado a razón de más de 20, 25. Lo que vimos en el último día es que pasamos de 300 a 348, si no me equivoco. Sí. Hemos visto un aumento significativo. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes semanas? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia con otros países? Le pongo el caso de Estados Unidos, donde en los últimos días se registró un récord de más de 4.000, casi 4.500 muertos en solo 24 horas. ¿Qué está pasando, digamos, para entender la diferencia entre los países también? Bueno, lo que está pasando es que estamos ante un nuevo enemigo. Esa es una de las cosas que está pasando. Y el doctor Villena lo decía muy bien, ¿no? Estamos curioseando tratamientos. La mayoría de las personas que fallecen han recibido aquí en Estados Unidos tratamientos como los que se están proponiendo, pero estamos curioseando todavía. Nosotros desde la Universidad San Martín de Porres estamos haciendo algunos proyectos para ver cómo podemos ayudar a que esto se mitigue, ¿no?
Entonces, otra de las cosas que parece ser clave es la velocidad con que se hicieron las medidas de aislamiento. Parece ser que el aislamiento social y el uso de mascarillas, todo lo que se pueda hacer, ayuda a mitigar o a aplanar la curva. Y tenemos otro problema que a mí me preocupa mucho, que es la estadística real. Es decir, nosotros estamos en este momento esclavos de las pruebas que hagamos y de la calidad de las pruebas. O sea, quizá nos podríamos llevar un poco por el número de muertos. Y el otro problema que a mí me preocupa mucho, y discúlpenme que me salga de su pregunta, sí, es la gran discriminación por edad que hay en este momento en el mundo. Dentro de las cosas que se están curioseando para el tratamiento, todos los estudios que se están llevando, las personas mayores de 75, de 80 años no están incluidas en estos estudios. Son la gente que más se muere y no está incluida en estos estudios. ¿Por qué, doctor? Porque no se les incluye, porque a veces tienen otras comorbilidades, porque el diseño de los estudios está mal hecho. Esto no es nuevo, tradicionalmente se hace así. Se hace estudio para tratamiento de hipertensión arterial, se hace en gente que solo tenga hipertensión arterial, que esté joven, y no se prueba en los individuos, los usuarios, las personas que realmente usarían ese fármaco. Y la otra gran discriminación por edad que está ocurriendo es a la hora de decidir el ingreso a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos. Dice, no, este ya está muy viejo, a este no le pongo un ventilador. En México salió una noticia que mayores de 80 años no podían intubarse. O sea, es terrible. Y aquí mismo en el Perú, discriminación por edad, por decir, por ejemplo, oye, si tú tienes más de 60 años no vas a poder salir a trabajar. Bueno, y si tengo mi prueba negativa, ¿qué cosa? Yo podría salir. O sea, si mi prueba ya me dio, mi prueba me dice, porque hay pruebas para decir que ya tuviste COVID-19, podrías trabajar. En Argentina se está proponiendo que para salir a la calle los mayores de 60 años tendrían que tener un permiso municipal. Entonces hay una serie de cosas que siempre han habido y que ahora se están revelando. Es verdad que la persona mayor es una persona que tiene ciertas vulnerabilidades fisiológicas y algunos más que otros. Pero también es verdad que nuestros servicios y nuestro sistema de salud está muy poco diseñado para atender personas mayores, pese que son la gran cantidad de los usuarios. Y esto no es nuevo. Entonces, cuando viene, y hay muy pocos geriatras, entonces, cuando viene la ola, cuando vienen circunstancias como estas, que son terribles, nos agarra con los pantalones abajo, como se diría en la calle. Entonces, muchas de las cosas que se están modulando, para volver a su pregunta, respecto a los muertos y las cifras, hay factores indudablemente que no sabemos todavía. Probablemente hay cifras que la estadística nos está queriendo mostrar o no queriendo mostrar, y hay, de lo que se ha estudiado, algo que tenga que ver con las medidas de aislamiento social. Claro que sí. Ahora, doctor Villena, este tema de las cifras, porque de pronto la mayor cantidad de pruebas que se están realizando en nuestro país son pruebas rápidas, que tienen un grado de eficacia muy bajo, hay que decirlo, ¿no? Es decir, dan falsos negativos en porcentajes muy elevados. Imaginándonos que la cifra real de personas que han contraído el coronavirus en el Perú son muchas más de las que nos dan las cifras actualmente por la cantidad de pruebas que hemos realizado. El número de hospitalizados, el número de pacientes en UCI y el número de peruanos que lamentablemente han perdido la vida sería, digamos, más bien alentador, ¿o no? A ver. Son dos temas un poquito, aunque parece que estuviésemos diciendo exactamente lo mismo, no son tanto así. ¿Por qué? Porque una cosa son las pruebas hechas abiertamente en el campo, entre toda la población, y otra cosa es desarrollada en pacientes que tienen el cuadro clínico o los que están falleciendo o los que están muy comprometidos, ¿verdad? Sí. Porque la interpretación es diferente aún siendo la misma prueba. En medicina a esto le llamamos el valor predictivo de una prueba. Cuando una enfermedad es muy alta, muy frecuente y yo hago la prueba
y me sale positiva, yo voy a decir que lo más probable es que esta persona realmente esté infectada, ¿ok? Porque la prevalencia es alta. Y aún si me sale negativa, voy a seguir pensando que la persona está infectada porque el valor de esa prueba para los casos negativos no es tan alto. En fin, se llama valor predictivo de la prueba, que depende mucho de la frecuencia de la enfermedad. Entonces, más útil es para pacientes que sospeche yo que están infectados. Si el resultado me sale positivo, ya no tengo ninguna duda que es un paciente infectado con el virus, porque el cuadro clínico así lo dice. Si me sale la prueba negativa, no me descarta la enfermedad, no me la puede descartar porque clínicamente yo estoy viendo un paciente que tiene todas las condiciones y en un momento en el que la frecuencia de esa enfermedad es muy alta en el lugar donde estemos. Por lo tanto, tiene muchísimo más valor para el diagnóstico de los casos positivos que el de los casos negativos. No los va a descartar. En cambio, si yo hago esta prueba en la población asintomática, aquí sí, pues usted tiene toda la razón. Me va a resultar poco útil, porque si tengo un paciente sin ningún síntoma, me sale la prueba negativa, estando infectado, vea, estando infectado, no voy a poder descartar la enfermedad. Y solamente pero, doctor, ahí está, me parece, y perdón que lo interrumpa, el problema, porque nos dijeron, se nos dijo hasta el momento, que lo que funcionaba en todo el mundo, la OMS también lo replicaba, pese a las críticas que tiene la OMS, es que la única fórmula que funcionaba era la que combinaba el aislamiento social y la realización masiva de pruebas moleculares para detectar a los asintomáticos y poder aislarlos antes de que sigan contagiando a los demás. Eso es parcialmente real. Si yo pudiese hacerle el examen a toda la población, todos los positivos, yo estaría certero que esté infectado y lo aíslo. Pues. Pero recordemos que se me van a escapar de todas maneras hasta un 30% de pacientes que están asintomáticos sean negativos a una. Vamos a ver, estamos hablando de la prueba rápida, ¿ok? Vamos a retornar a la prueba rápida específicamente. Mucho depende del momento en que yo desarrollo la prueba. La prueba empieza a positivizarse después del 9º o 7º día, ¿no es cierto? Casi la mitad de la población ya es positiva, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 14 va siendo cada vez más positiva, y en algún momento capturo por lo menos al 90%, con las pruebas rápidas, Y tampoco, porque no existe en el mundo ninguna prueba que sea 100% sensible y efectiva. O sea que teniendo en cuenta eso, doctor, al margen de la efectividad y todo, imaginémonos que en realidad el número es un poco mayor o bastante mayor, no importa, digamos para la pregunta que le quiero hacer. Suponiendo que la cifra es mayor de todas maneras, ya pongamos si es mucho mayor, poco mayor, eso de momento de lado. El número de pacientes hospitalizados, el número de pacientes en UCI y el número de pacientes que lamentablemente han perdido la vida, ¿lo evalúa usted positivamente? ¿Es una tasa normal? ¿Es una tasa positiva? Bueno, el número de pacientes que tenemos está en relación con la prueba que se está desarrollando. O sea, los resultados que tenemos son los que se objetivan con las pruebas que se están desarrollando en un grupo de población. O sea, si yo hago la prueba a 10.000 personas, tengo un resultado X. Ese es el resultado, no puedo decir. No, me refiero a la cantidad de personas que tenemos en hospitalizada, cantidad de gente que tenemos en UCI y lamentablemente el número de fallecidos que tenemos. ¿Eso cómo nos coloca como país? Los fallecimientos están aparentemente un poquito por encima del promedio, Usted ve, estamos cercanos al 3 y pico, casi 4%, y que no es una gran cifra. Y es variable, depende del número, depende del momento en el que hacemos la prueba, porque mañana hacemos una prueba masiva y nos salen mucho más positivos de los que tenemos hoy día. Baja la tasa. Disminuye. Así es, entonces eso es algo variable, mucho depende de la cantidad de gente que uno está tamizando, ¿no es cierto? La relación entre el numerador y el denominador nos va a dar la verdadera cifra cuando tengamos una aplicación más amplia de la prueba. Lo que nos está diciendo la prueba y los resultados que tenemos hoy día es que esos resultados nos está dando. Eso es lo que estamos viendo en la población tamizada. Y en este momento, más o menos, estamos con la mortalidad no tan alta como se ha visto en Italia o en España. Italia especialmente, la mortalidad ha sido muy alta y eso se ha achacado en gran parte al hecho de que las poblaciones en esas zonas de mortalidad muy alta era de mayor edad.
Y ahora estamos aquí investigando también y se está curioseando, ya está. Se considera como opción que quizás el que nosotros estemos vacunados desde niños contra la tuberculosis, o sea, la famosa BCG, esté protegiendo de alguna manera a la población peruana y también a gran parte de la población latinoamericana, porque no solamente en Perú se pone BCG. Esto abre un área para investigar y para curiosear. Claro que sí. A veces uno utiliza estos esquemas de BCG, inclusive, como se sabe, BCG se ha empleado para tratar el cáncer de vejiga. Imagínese provocando una respuesta inmune, no de anticuerpos, sino más bien de inmunidad celular con buenos resultados. Entonces, nuestro sistema inmunológico, acabo de decir inmunidad celular, bueno, uno de nuestros sistemas inmunológicos está dependiente de anticuerpos y otro de una inmunidad que le llamamos inmunidad celular. Muy bien. Cada uno de ellos tiene un aspecto y un espectro de enfermedades que cubre. Este tipo de sistema inmunológico nos protege para neoplasias, nos protege de infecciones. A pesar de todo lo que conocemos, cada día aparece alguna novedad como para poder seguir curioseando y investigando. Seguiremos curioseando entonces, doctor, y curioseamos todo lo necesario para poder alcanzar algún tratamiento efectivo contra esta enfermedad que nos tiene a todos preocupados. Pero muchísimas gracias, ha sido clarísima su exposición, doctor. Muchas gracias a ambos. Ricardo. Yo quisiera decirles, si me permiten un minuto más, que la muerte, claro, nadie quiere que muera un familiar y se sufre mucho, pero hay que preocuparnos por los vivos. Hay personas mayores que están detrás de la puerta con muchísimas necesidades, faltas de medicina, sus cuidadores no van a cuidar, los mayores no están saliendo a trabajar, son mucha gente que vive del diario. Hay muchas necesidades de atención, de comida, de cómo cobrar las pensiones, o sea que no hay que olvidarnos de los vivos. En este momento hay que centrarnos en las personas, y las personas más vulnerables y los que más sufren en este momento son las personas mayores. Así que esa es nuestra preocupación. Muy bien, doctor Parodi, muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias. Ricardo, solamente antes de irnos a la pausa, comentarte un dato importante, ¿no? Temprano conversábamos con el alcalde de Trujillo, Marcelo Jacinto. Él señalaba que en la rotativa del aire que Salud no tiene insumos para hacer pruebas a más de 1.000 trabajadores municipales. Bueno, al respecto, Salud nos comunicó en interno que el conducto regular para la solicitud de pruebas indica que primero el alcalde debe comunicarle al gobierno regional y el gobierno regional, hace la solicitud al Ministerio de Salud. Y otro dato, sobre los más de 30 profesionales del Hospital Almenara que dieron positivo a COVID-19, Salud indicó que no hay suficientes equipos, y además indicaron que no hay suficientes equipos de protección para el personal. Bueno, sobre las mascarillas KN95, Salud aseguró que este tipo de respiradores de fabricación china cumplen todos los requerimientos técnicos de calidad y son equivalentes a las N95. También informaron que la próxima semana presentarán la unidad de cuidados intensivos COVID-19. Son algunos datos que se alcanzan desde el Seguro Social, Ricardo. Muy bien, Omar. Buena la precisión, cabe la precisión y nosotros le damos el espacio, por supuesto, a la misma aquí en Ampliación de Noticias. Son las 9:32, revisamos titulares y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias de hoy, domingo 19 de abril. Tengo miedo de